Hola chicos, sean bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante importante para las personas que quieren trocar su carta de conducción o cambiar su carta de conducción del país de donde me están viendo, ¿ok? Si se encuentran aquí en Portugal, les voy a hablar sobre las novedades que hay a la hora de hacer la carta, el canje de la carta de conducción, cuánto tiempo pueden manejar aquí en el país, cuánto tiempo pueden conducir y qué tal me ha ido mi trámite, ¿ok? Cómo ha sido el proceso, basándome en mi experiencia siempre, ¿no, chicos? Así que pues, bueno, vamos a comenzar, yendo al grano. Yo cuando hice el canje de la carta de conducción, investigué, ¿ok? Investigué muchísimo para no perder tanto tiempo y saber cuáles eran los pros y los contras en todo este proceso, porque aquí hay muchísima información y está un poco perdido, ¿sí? Lo primero que deben tener en cuenta es que el primer documento que necesitan es o el título de residencia, ¿ok? O la manifestación de interés. Eso hay muchas personas que dicen, no, con la manifestación de interés no se podía. Bueno, en el tiempo en que yo lo hice no se podía, pero ahora sí se puede, lo puedes hacer con la manifestación de interés. Solamente que tienes dos diferencias. Una, si lo haces con el título de residencia, la tarjeta o la carta de conducción como tal en físico va a llegar a ti. Si lo haces con la manifestación de interés, vas a tener que estar siempre con una hoja de papel donde te aprueban la conducción, pero cada cierto tiempo, cuando se te venza el papel, tienes que ir al IMTT, el Instituto de Tránsito aquí en Portugal, para que te lo revalide. Ten otro poco más de tiempo y así sucesivamente hasta que tengas el título de residencia. En ese momento, bueno, que te llegue ya el cartón físico a tu hogar, ¿ok? Vale. El siguiente punto que te van a pedir, por ejemplo, en mi caso, como venezolano, me pidieron la autenticación de la carta de conducción, ¿sí? Voy a hacer el tema un poco rapidillo, esa parte, porque, ¿qué pasa? Hay muchas personas que van directamente al consulado venezolano a pedir la autenticación. Tenía alrededor de un costo de 50 euros. Yo no lo hice así, yo solo lo hice directamente por la página. Desde mi casa me metí online y fui al INTT, del Instituto de Tránsito Terrestre Venezolano, y pedí como que la autenticación de mi licencia de conducir, ¿ok? Hice el trámite por allí, hice un pago por el Banco de Venezuela y me llegó legalizado apostillado, ¿sí? Vía online. Si tienen o quieren una información específica de ese trámite, porque sí hay que explicarlo poco a poco, cómo se entra, cómo se hace el proceso para que te llegue, lo pueden dejar en los comentarios. Y si son muchos comentarios, ¿ok? Y este video es algo muy importante para ustedes, yo les hago un video específico sobre cómo va el trámite, ¿sí? Pero en tal caso, volviendo al tema, hice la autenticación por allí, aproximadamente una semana me llegó, tuvo un costo de 20 y algo de euros en ese mes. Cuando me llega la autenticación de la licencia, ya vendría el tercer paso, que era hacer un atestado médico. Puedes hacer el atestado médico y el atestado psicológico, ¿vale? El atestado médico me costó 30 euros, ¿ok? Lo hice, o lo puedes hacer, ¿ok? Yéndote directamente a alguna institución de transporte, ¿sabes? Algún colegio que haga pruebas de conducción. Puedes solicitarles a ellos tienen como contactos directamente con las instituciones para que no tengas que perder tanto tiempo, porque con el médico de familia también lo puedes hacer gratuito, pero también tarda mucho en cuestiones de cita, entonces es mejor con ellos. 30 euros me costó, fue algo muy rápido, realmente vieron mi vista, me aprobaron el atestado médico. ¿Qué pasa? Yo hice algo que era el atestado psicológico. ¿Para qué? Muchas personas no saben esto, pero cuando tú llevas tu licencia de conducir vigente, tu título de residencia y tu atestado médico, ¿ok? El atestado morado también lo llevé, por si acaso, como documento extra. Cuando llevé estos documentos, si llevas solamente estos documentos, la licencia te la aprueban por un nivel más bajo, ¿entiendes? Solamente por un B1, C1, B1, C1, ¿ok? De todas formas, aquí le voy a dejar una imagen de lo que sería mi licencia si estuviera totalmente lleno, ¿ok? Una licencia totalmente llena y con los dibujos para que sepan de qué les estoy hablando, ¿ok? De los niveles, ¿sí? Vale, mi licencia es de quinto grado, no era una licencia que me otorgaba para manejar motocicletas, solamente es vehículos. En Venezuela existe la licencia de segundo grado, que tiene un 2, que sirve para manejar motocicletas. Si yo quisiera ese trámite aparte, también pudiera hacer esa troca, ¿ok? De igual forma. Vale, volviendo a lo que estábamos conversando, la de quinto grado. Si yo fuera llevado los documentos sin el atestado psicológico, solamente me la fueran aprobado por ese nivel, ¿sí? Pero como yo lo llevé con el atestado psicológico, que fue una prueba que me costó 50 euros,
Ahí lo que hacen es que vas a un médico que evalúa tu psicología, cómo te comportas, te hace algunas preguntas, te pone a maniobrar, ¿ok? Como un volante mecánico de un camión, digámoslo así, un camión cibernético, ¿ok? Con una pantalla, cuestiones de sonido, si te distraes, si puedes como tener varias percepciones al mismo tiempo, no es algo tan difícil, la verdad. Yo lo pasé fácilmente, es como hacerlo como de un videojuego prácticamente, ¿sí? En ese momento vas y llevas toda esa documentación al IMTT. Yo hice, en ese tiempo no estaban aceptando como que fueras directamente al IMTT, sino que tenías que meterte online, pedir una cita. Voy a dejar aquí en la descripción donde solicité la cita para el IMTT. Solicité la cita, ellos tenían cita como aproximadamente para 15 días, ¿vale? Estamos en tiempo saliendo, habían pasado como 6-7 meses del COVID, entonces todavía estaban en ese problema. Cuando me tocó la cita como tal, fui a esa hora, hice una pequeña cola, me atendieron, duré un poco más de tiempo. Recuerden que aquí todo lo que sea con cosas gubernamentales, papeleo, trámites, lo que sea, se va a ir un día, ¿ok? Aunque te digan allí la cita a las 9 de la mañana, se te va el día, ¿ok? Así que bueno, nada, me atendieron como a la 1 o 2 de la tarde. Allí entregué los documentos, me dijeron, bueno, ok, tienes el atestado psicológico, tienes el atestado médico, todo. Así que bueno, te lo vamos a probar por lo que diga el atestado psicológico. Allí ténganlo en cuenta. ¿Qué pasa? Cuando tú haces el atestado psicológico, te dan todas, tú puedes decir, mira, yo lo quiero para todas las categorías. Fue lo que yo le dije, todas las categorías full, mi licencia, ¿vale? Cuando me lo dan por todas las categorías, me dan una hoja completa con todas las categorías full, ¿sí? En ese tiempo yo estaba muy feliz porque sé que cuesta mucho dinero para tu poder solicitar que te den todas las categorías, hay que hacer muchas pruebas, mucho lo otro. Bueno, yo salgo de ahí y me dan una hoja y me dicen, no, tienes que esperar que llegue tu licencia. En ese momento espero 6 meses. A los 6 meses me llega para gestionar una prueba, ¿sí? Me llegó un correo electrónico que tienes que pagar 30 euros para poder hacer una prueba de manejo con una trela, que es una gandola, para que una persona pueda hacer manejar una gandola. Yo nunca había manejado una gandola y dije, bueno, creo que voy a tener que hacer un curso. Entonces, lo que pensé fue lo siguiente: voy a hacer el curso para instruirme sobre el manejo y luego de ahí voy a hacer la cuestión con la trela. Genial. ¿Qué pasa? El curso se estaba tardando mucho y yo todavía con esta hoja necesitaba la carta de conducción lo más rápido posible, porque sin esta carta de conducción no podía como que trabajar. Por ejemplo, si yo tuviera un vehículo, no podía salir a España porque tenía solamente una hoja que me permitía conducir por todo el estado portugués, no por España, no por Francia, ¿ok? Y en ese momento estaban en trámites de la compra de un vehículo, que pronto les tendré un video sobre esto, y la necesitaba. ¿Qué pasa? Pasan los meses y fui al instituto del IMTT y le comenté, mira, yo necesito mi licencia, si quieres quitarme todas las categorías y yo más adelante, cuando tenga la oportunidad, hago un curso, hago lo que sea, o espero la cita o veo, porque se está tardando mucho, ya lleva más de un año en esto. Si yo cancelo el proceso, ¿me dan mi licencia más rápido? Sí, por supuesto que sí. Cancelaron el proceso y a los 15 días llegó mi licencia. Me llegó un correo que fue aprobado y a los 15 días ya tenía mi licencia. Me la dieron hasta el C1, ¿vale? C1 para poder manejar ya camiones pequeños, carriños, que son aquí como camionetas, vagones pequeños y carros, ¿okay? Que luego me interesaba por el momento. Si me interesaba más adelante retomar el trámite, lo puedo retomar, yo lo conversé con ellos, ¿sí? Entonces, esto lo quería tener más o menos claro para ustedes, porque si, por ejemplo, tú que me ves y tú eres camionero porque estás en tu país y manejas gandolas, que tienes experiencia sobre este tema, sabes que teniendo la manifestación de interés, o por lo menos teniendo el título de residencia aquí en portugués, puedes hacer esta troca de carta de conducción haciendo tu prueba psicológica y haciendo tu prueba médico. Podrías solicitar que te llenen todas las categorías. En ese momento te la van a dar una hoja bastante grande y vas a poder por lo menos trabajar aquí en Portugal como camionero, como gandolero, como motorista, como le dicen aquí. Si tienes experiencia, esta carrera, esta profesión, como le suelen decir aquí, es bastante bien paga. Muchas personas ganan muy buen dinero haciendo esto aquí en Portugal, ¿sí?
En mi caso era lo contrario, yo realmente no lo hice más que todo para saber sobre el trámite, ¿ok? Para darles información a ustedes de qué se venía, qué pasa si lo cancelo y qué pasa si fuera continuado con el trámite. Si yo fuera continuado con el trámite, por ejemplo, en tu caso, si eres camionero, eres gandolero y sabes sobre el transporte, pudiera haber trabajado aquí en Portugal como camionero, como gandolero, y hasta que me toque mi cita en mi prueba, yo fuera ido a mi cita con un ente de tránsito, me fueran hecho mi prueba y en ese momento ya fuera sacado lo que sería el CAN y el CAN y otro requisito que hay allí para poder conducir o manejar gandolas aquí en Portugal, ¿sí? Pero en ese caso fuera tenido toda mi licencia full y a lo mejor no fuera manejado como tal una gandola, pero fuera manejado un camión bastante grande y también es bastante bien pagada esa profesión aquí en Portugal, ¿sí? Así que hemos llegado al final del video. Si tienen alguna duda sobre lo que yo he dicho o algo que acotar, déjenlo en los comentarios, por favor. Si tienes algo que quieras que te especifique en el video, si hay muchas personas que tienen esas dudas, déjenlas en los comentarios, porque yo al ver esas dudas en los videos puedo aclararlo, puedo subir otro video más hablando sobre un tema específico que sea relevante para ustedes como seguidores del canal. No olviden suscribirse, no olviden compartir y darle a la campanita de notificaciones. Así que hasta un próximo video. Adiós.